Estas manos, estas manos, estas manos. Amén. El tema que iniciamos en esta oportunidad, como ya fue anunciado, lleva por título La ruta submarina que lleva al cielo. Desde hace ya una semana y media que comenzamos a estudiar Apocalipsis, una carta de amor. Comenzamos a ver todo el proceso desde la rebelión de los ángeles en el cielo, comandados por el querubín grande cubridor Lucifer. Y todo lo que sucedió desde entonces, cómo el pecado vino a este mundo a traer dolor, sufrimiento, miseria y muerte. Pero nuestro Dios en el cielo decidió no quedarse inactivo, sino que puso en marcha un ambicioso y costoso plan de salvación que le costaría al cielo la vida del propio Hijo de Dios. Y Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y todo lo que ya hemos estudiado de cómo derrotó a Lucifer en la cruz, cómo le quitó la propiedad que tenía sobre nosotros, ese título de propiedad que tenía sobre nosotros, al dar su sangre por nosotros, al darse él mismo por nosotros, salvarnos. Y el dragón se llenó de ira y comenzó una guerra contra la iglesia, una guerra de persecuciones inicialmente, pero luego la mezcla del engaño con la verdad, lo cristiano con lo pagano, la mezcla. Y llegará el tiempo del fin donde va a tratar de imponer falsos mandamientos y todas estas cosas. Pero Cristo está a punto de venir a buscar a los que compró en la cruz. Y le dirá a sus ángeles, según lo hemos leído ya en temas anteriores, Salmo 55, juntadme mis santos. ¿Y cómo sabe él quiénes son sus santos? ¿Cómo él sabe quiénes son los de él? Porque hay un sellamiento previo. Y son sellados todos los siervos de Dios. ¿En dónde? En la frente. Pero queridos amigos, no sé cuántos de ustedes estarán listos para ese día y sean de ese grupo, como Jesús ordenará a sus ángeles: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 55. Y todos estos temas que estamos viendo hasta hoy y los que nos faltan de aquí al finalizar la serie, yo no sé cuántos de ustedes estarán durante estos días y estas noches con grandes preocupaciones, con ideas que van y vienen, y la pregunta que golpea nuestra mente es: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Les ha pasado? ¿Les está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué vine a estas conferencias? No he debido venir, dirá alguien. ¿Para qué? Yo sí no quería venir. Mira, ahora vine y mire cómo estoy ahora. Ahora no sé qué hacer. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Eso es lo que está pasando. Déjeme decirle que en la Biblia un grupo de personas también escuchó a través del apóstol Pedro el mensaje cristocéntrico del sacrificio del Hijo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro predicó de Jesucristo y de cómo nos salva a nosotros. Y allí en Hechos 2, al final del sermón de Pedro, en el versículo 36, Pedro le dice a las personas: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él vino a dar su vida por nosotros y por nuestros pecados Él fue crucificado. Cuando estas personas escucharon todo el sermón de Hechos 2, después de Pedro ser lleno en el Pentecostés del Espíritu Santo, vino la pregunta de ellos en el versículo 37. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Varones hermanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa fue la pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Y ahora qué hacemos? Esa pregunta desesperada, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Será que mi vida, después de haber escuchado el Evangelio de salvación, después de sentir el Espíritu Santo tocando y tocando y tocando, llamándonos, y escuchamos y sentimos que es Él el que nos llama, y no sabemos qué hacer? No somos los primeros en estar en esa situación. Estas personas de Hechos 2:37 hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Biblia en el versículo 38, Pedro les dijo ¿qué era lo que tenían que hacer? Y Pedro les contestó y les dio la respuesta que debían hacer. Y Pedro les dijo: ustedes tienen que hacer dos cosas. Arrepentíos, una, y bautícese cada uno de vosotros, dos. ¿Cuáles son las dos cosas que son la respuesta a la pregunta de ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Voy a colocar esas dos cositas aquí, las dos respuestas a la pregunta de ¿qué haremos? Y la respuesta es: uno, arrepentíos. Y dos, bautícese cada uno. No es por familia. Cuando el papá paga el recibo del gas, del agua, pagó para toda la familia. El papá pagó el recibo, pero eso cubre a todos, ¿cierto? Cuando el papá hace el mercado es para todos. Y hay cosas que suceden y cobijan a todos, pero el bautismo, no. Es que es individual. La decisión es cada uno. Cada persona debe decidir por sí mismo qué va a hacer con su vida. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice allí. Y Pedro explica qué recibimos al hacer eso. Y ahí lo dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Nos interesa? ¿Hay alguien aquí que esté interesado en eso del perdón de sus pecados? ¿Hay alguien aquí? ¿Se acuerdan de aquel primer tema? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad procedentes de las regiones celestes. ¿Y debajo quién? El hombre oprimido, esclavizado. Pero Cristo viene y nos salva, nos rescata. Necesito el perdón de los pecados porque yo me rebeldicé contra Dios y comencé a vivir en pecado. Así que recibimos por el bautismo perdón de los pecados. ¿Y qué más recibimos? Ahí lo dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos esas dos cosas? Nuestra vida antes de conocer a Jesús era pecado, pecado, pecado y pecado y pecado y pecado. Esa era nuestra vida. Hasta el día que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Llegó a nuestras vidas. Y Cristo toca mi corazón. Y Cristo me llama y dice: Alberto, ¿eres mío o no eres mío? Decídete. Y me dio miedo levantar la mano, que se van a burlar de mí. Al final sí. Y entonces cuando yo me bautizo, recibo el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir el perdón de los pecados? Que cuando yo me bautizo, mis pecados son ¿qué? Desaparecen. Cristo los lleva por mí en la cruz y borra mis pecados. El problema es, ¿y mañana? ¿Y pasado que me bauticé? ¿Y la semana entrante de bautizado qué va a venir? ¿Voy a seguir teniendo tentaciones? ¿El pecado va a seguir llamándome la atención? Algunos. Entonces, ¿qué necesitaré para el futuro? ¿Qué necesitaré para enfrentar esas tentaciones que van a venir? El don del Espíritu Santo. Es decir, arrepentíos y bautícese cada uno
En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, me soluciona mi pasado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, me soluciona mi futuro. Porque ahora ya no voy a vivir yo solo, ahora vive Cristo en mí. Y cuando venga la tentación, cuando el pecado trate de otra vez entrar a mi vida, ¿quién está ya en mi corazón? El Espíritu Santo. Nos contaba una vez un pastor, gran amigo. Mira, cuando Cristo está en tu corazón, Satanás llega. A tu corazón. Quiere entrar otra vez. Y abre la puerta, Jesús, a la orden. Y Satanás dice, perdón, me equivoqué de casa. No entra cuando se encuentra con Jesús. No entra. Así que recibimos el perdón de los pecados, todo nuestro pasado pecaminoso es borrado. Pero como el Señor sabe que en el futuro Satanás va a seguir intentando recuperar mi vida para Él, para otra vez yo volver a ser pecador, Él sabe que solo no lo podré vencer. Porque Él es un querubín grande, Él es más grande que nosotros. Entonces Él dice, bueno, para que lo puedas vencer, ahí tienes el don del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo y cuando Satanás venga, échale al Espíritu Santo. Y entonces quedamos armados, ¿para qué? Para el futuro. Eso es lo que la Biblia llama el bautismo. Ahora miren una cosa, en el orden, varones hermanos, ¿qué haremos? Primero, arrepiéntete. Arrepentíos. ¿Qué es eso de arrepentimiento? Arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? En las conferencias donde yo acepté a Jesús, el pastor en una carpa donde asistíamos a las 6 de la tarde, un primer turno de más o menos 1500 personas. Y ese turno iba de 6 de la tarde a 7:30. Y salía el primer turno y entraba el segundo turno de personas, 1500 personas más, de 7:30 a 9 de la noche. Y el pastor José Osorio Braña nos daba las conferencias. Y una noche el pastor José Osorio, 1500 personas, hizo esta pregunta. Y nunca se me olvidó lo que sucedió allí. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? No, que sentir dolor por lo que hemos hecho. No, que no querer volver a hacerlo más. No, que sentir esto, que listo. Querer dejarlo. Todo eso estaba bien. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Pero recuerdo en ese auditorio de 1500 personas de una carpa, alguien en la última banca levantó la mano y el pastor dijo, allá el señor de la última banca que tiene la mano levantada. Toda la multitud, volteamos a mirar al Señor. El Señor se colocó de pie. Estaba más o menos en una fila por la mitad y comenzó a salir. Permiso. Y salió al pasillo y se vino caminando. Y todos comenzamos a ver al Señor que caminaba hacia la plataforma. Y el pastor lo vio venir, hizo así el micrófono. Y lo comenzó a esperar que llegara porque viene hacia adelante. ¿Qué es arrepentimiento? Levantó la mano y el pastor le dijo, a ver, dígame. Y el hombre viene caminando por aquí. Y todos lo vamos siguiendo con la mirada. Y el pastor ya sabe que va llegando a las gradas y el pastor tomó el micrófono y hizo así. El hombre comenzó a subir las gradas. La tarima era más alta que esta, era más o menos algo como así. Así que subió unas 6 gradas o 7 y cuando le faltaba el último escalón, paró, dio media vuelta, bajó las gradas, se fue por el pasillo otra vez y todos siguiendo lo que se estaba devolviendo. Llegó a su fila, permiso, entró, llegó a su puesto y dijo desde allá, eso es arrepentimiento, y se sentó. Y el pastor con el micrófono. Todos nos quedamos asombrados y el pastor dijo, bueno, esta definición de arrepentimiento es bien clara. No solo lo dijo, sino que lo demostró. Y esto es un aspecto importante del arrepentimiento. El arrepentimiento no debe ser de palabras, sino de ¿qué? De hechos. Y él definió el arrepentimiento, no con palabras, lo definió con hechos. Iba hacia un lado y dijo, paró y se devolvió. Iba a subir y ya no subió. El arrepentimiento tiene que ver con una palabra que está en la Biblia que se llama conversión. Y el Señor dice, convertíos. ¿Y qué es conversión? Queridos amigos, lo que pasa es que nosotros, nuestra vida antes de conocer a Jesús va hacia el mundo, lejos de Dios. Hacia el mundo, lejos de Dios. Más cerca del mundo, más lejos de Dios. Muy metido con el mundo, muy lejos de Dios. Esa es nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y el Señor dice, convertíos de vuestros malos caminos. ¿Qué me está diciendo? ¿Conversión qué es? Cambia de dirección. Y entonces yo hago así. Y mi vida comienza ahora. Más lejos del mundo, más cerca de Dios. Más lejos del mundo, más cerca de Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Qué hizo el hombre? Venía en una dirección, se arrepintió y se devolvió.
Así que es necesario, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Sentir que por donde vamos no es. Estar seguros que así como vamos, por ahí no es. Eso es necesario. Si no sentimos eso, nuestra vida va a seguir hacia el más al mundo y estaremos allá felices. Arrepentíos. La segunda cosa, bautícese. Ahora, la palabra bautismo, lejos de lo que yo también desde muy niño aprendí, yo pensé que bautismo era ponerle nombre a alguien. Porque así lo escuchamos por la calle, ¿no? Ya nació el niño. Ajá, sí, ya nació. ¿Y ya lo bautizaste? Sí. ¿Qué nombre le pusiste? ¿Cierto que escuchamos eso? Pero en la Biblia, la palabra bautismo no significa eso. La palabra bautismo viene del original baptismo y significa sumergir en el agua. Es un acto simbólico determinado por Dios. A ver, Pedro le está diciendo a las personas que quieren saber qué van a hacer para ser salvos y Pedro les dice que hay que arrepentirse y que bautizarse. ¿El bautismo para qué es? Para el perdón de los pecados. En la Edad Media, la iglesia de la Edad Media, de la Edad Oscura, ya ustedes saben cuál, entre los grandes cambios que introdujo en la fe cristiana, introdujo bautizar bebés. Bebecitos recién nacidos, bautizarlos. La pregunta es, ¿para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. ¿De qué se puede arrepentir un bebé de mes y medio, 2 meses de nacido? ¿Está bien? No se arrepiente porque es un bebé, apenas no tiene conciencia. Así que para que haya bautismo, la persona tiene que ya estar consciente, debe ser una persona que sabe. Por eso en la Biblia encontramos a las personas bautizándose ¿a qué edad? Ya grandes. ¿Jesús a qué edad se bautizó? A los 30 años. Y no se comenzó a llamar Jesús a los 30 años. Y las personas que se bautizaron en el Pentecostés, dice que se bautizaron como 3,000 personas. ¿Ya tenían nombre? Sí, ya tenían nombre. Fue en la Edad Media en que se introdujo la creencia o la doctrina de bautizar bebés. No, el bautismo es un acto consciente de saber que estoy en pecado, preocupado que debo hacer algo para salir de eso, me arrepiento y recibo el perdón de los pecados, pero lógicamente que debe ser ya alguien con conciencia del bien y del mal. Pedro, ¿de dónde se inventó eso de bautizar? Pedro es el que está diciendo, bautícese cada uno. ¿De dónde habrá sacado Pedro que había que bautizarse? ¿De dónde lo sacó? Sigan conmigo en sus Biblias en Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, justo antes ya de irse hacia el cielo, y Él los manda con una misión a los apóstoles y a los predicadores. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De dónde sacó Pedro eso de que, señores, qué haremos? Bueno, arrepiéntense y bautícense. ¿De dónde sacó Pedro que había que bautizarse? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién fue el primero que dijo que había que ser bautizado para ser salvo? ¿Quién? Jesús. Jesús está diciendo, por tanto, id a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque Satanás va a colar por allí otras cosas que él mandaría, pero el Señor Jesús le dice a sus predicadores, enséñenle a todos a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y él les garantiza su presencia, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Así que vemos que Pedro no se lo inventó, es que Jesús le mandó. Así que cuando Pedro le contesta en Pentecostés a esas personas, lo que está es diciéndoles algo que Jesús le había enseñado a él. ¿Está claro? La pregunta ahora es, ¿Jesús fue el primero que enseñó de bautismo? ¿O antes de Jesús ya había alguien hablando de bautismo? ¿Quién? Juan el Bautista. Antes de ver que a Juan el Bautista, hay algo que Jesús dice acerca del bautismo
Y es importante que veamos qué tan trascendental es la decisión del bautismo. Marcos 16:16. Jesús allí está predicando lo mismo que dijo en Mateo 28:19 y 20, pero ahora lo está diciendo aquí en Marcos 16:15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo está diciendo Jesús. Y aquí registra Marcos: el que creyere, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, ¿qué tan importante es la decisión de dar el paso del bautismo? Dice que es el resultado de creer. El que creyere y fuere bautizado es salvo. Pero si la persona no cree, no se va a dar como resultado que se bautice, entonces es condenado. Pero la clave es creer. El que creyere y fuere bautizado. A ver, alguien puede decir: yo creo, sí, yo creo, pero no me bautizo. Esto sería similar, Darío. Voy a tomar el ejemplo aquí de mi amigo Darío. Darío, ¿cuánto tienes tú de casado? 2 años y medio. Así que Darío, antes de esos 2 años y medio era soltero, pero ahora es casado. Imagínate que Darío le dice a Mariluz siendo novio: Mariluz, yo te amo. Mariluz, yo te quiero mucho, Mariluz. ¿Cierto que tú le decías así? Entonces: Mariluz, yo te amo, sin ti no puedo vivir, Mariluz, eres todo para mí. Pero no me voy a casar contigo. ¿Sí? ¿Te imaginas un novio diciéndole eso a la novia? ¿Cómo se sentiría usted, jovencita, si tu novio te dice: te amo, te quiero, eres todo para mí, pero yo no me voy a casar contigo? ¿Tú qué piensas ahí? El que ama tanto que se casó. Pero es que yo amo, pero no me caso, está como raro. Así que hay muchas personas que dicen: yo te amo, Jesús, yo te quiero, yo acepto todo, pero yo no me bautizo. Jesús está diciendo en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, condenado. Así que parece que es importante eso del bautismo. Ahora sí, vamos a ver a Juan. Juan está enseñando sobre el bautismo, y Juan bautizaba personas antes que Jesús comenzara a predicar. Así que antes que Jesús dijera: id y predicad el evangelio a toda nación, y bautizándolo, ya Juan el Bautista bautizaba. En el evangelio según San Juan, en el capítulo 1, encontramos a Juan el Bautista predicando y bautizando personas. Y miren lo que sucede con Juan cuando se encuentra con Jesús. Y ahora este versículo de Juan 1:29 en adelante nos va a mostrar la pregunta: ¿de dónde sacó Juan eso de bautizar? Entonces el bautismo no fue ni siquiera invento de Jesús, fue de Juan el Bautista. Vamos a ver si fue de Juan el Bautista. Juan 1:29: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, dice Juan el Bautista, de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías. Entonces, ¿cómo pudo Juan el Bautista saber quién iba a ser el Mesías? Él ve la multitud y él no, dice: yo no conocía que él era el Mesías, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y qué tiene que ver eso de que Juan el Bautista vio al Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús? ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? Juan lo está explicando, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, así que Juan no se inventó el bautismo tampoco. Alguien mandó a Juan el Bautista a hacer bautismos, porque él lo dice en el 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién sería el único, queridos amigos, que sabía que cuando Jesús viniera iba
identificado como Mesías porque el Espíritu Santo iba a descender sobre él en forma de paloma. ¿Quién sería el único que sabía eso? ¿Quién? Dios. Solo Dios. Así que en últimas, queridos amigos, ¿de dónde viene la idea del bautismo? Pedro dice arrepentido y bautícese, pero Pedro lo aprende de Jesús. Y Jesús dice, hay que ir a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre. Pero antes de Jesús ya Juan el Bautista bautizaba. Pero Juan el Bautista dice que a él el que le dijo, al que veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces el único que podía saber eso era ¿quién? Dios. Así que, queridos amigos, esto de bautizarnos para ser salvos viene del propio Dios. Viene del propio Dios. Es Dios el que eligió que para ser salvo había que pasar por el procedimiento del bautismo. Nosotros no estamos en condiciones de elegir el medio de salvación. Yo les hago una preguntita. Imagínate que yo voy por el campo. Yo voy por el campo paseando, tan bonito esto aquí. Y de pronto no veo allí con el pasto un poco altito así, que hay un foso abierto de 12 metros de profundidad. Y yo me caigo y ¡pum! Y caigo allá abajo. 12 metros de profundidad y me golpeé por aquí, me doblé el tobillo, ¡ay! Y miro hacia arriba, 12 metros, ¿cómo salgo de aquí en el campo? Imagínate. ¿Y ahora cómo hago? Y comienzo a gritar, ayúdenme, por favor, sáquenme de aquí. Nadie pasa por ahí. Media hora, ayúdenme, auxilio. Y después de tanto gritar y gritar auxilio, alguien grita, ¿quién es? ¿Quién grita? Yo, ¿dónde estás que no te veo? En un hueco. ¿Dónde? Es que me caí en el campo. Siga hablando para seguir la voz y encontrarlo. Así que yo sigo hablando y cuando veo que se asoma un campesino. Y el campesino me dice, ¿qué le pasó? ¿Cómo se cayó allá? No, es que el césped estaba alto y no vi, me caí. Por favor, sáqueme. Listo, ya lo voy a sacar. ¿Quién está abajo? Yo. ¿Quién está arriba? Él. Él dice, Señor, tengo aquí mi burrito. Voy a amarrar un lazo y le voy a lanzar el lazo. Agárrese bien que lo voy a sacar. Y este campesino amarra el lazo ahí al burrito y me lanza la otra. Y cuando cae el lazo yo le digo, no, yo quiero escalera. No lazo. Yo le hago una preguntita. ¿Quién está en condiciones de poner quién puede poner las condiciones? ¿El que está arriba o el que está abajo? El Señor dice, mira, solo tengo ese lazo. Así que es el lazo o nada, porque no puedo ir a traer una escalera. Se me hace tarde, así que o te agarras o te quedas ahí. En el plan de salvación, ¿quién está arriba, queridos amigos, y quién está abajo? Yo estoy abajo, tú estás abajo, Él está arriba. Es Dios el que decide cómo vamos a ser salvos. Y Dios dijo, ¿quieres ser salvo? Arrepiéntate y bautízate. Por eso Él lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, que no quiere bautismo sino escalera, pues te quedas ahí. Porque es eso o eso, no hay otra cosa. Algunos de nosotros queremos cambiarle a Dios el plan de salvación. Porque no estoy de acuerdo, la verdad es que, sí, muy bonito, pero la verdad es que yo pienso, yo opino. Mira, no opine, agárrate el lazo que te voy a subir. ¿Así o no es? Entonces, el bautismo es condición de Dios. Fue Dios el que le dijo a Juan el Bautista, vas a bautizar con agua. Y mira, el hijo mío va a venir, el Mesías. ¿Y cómo lo conoceré, Señor? Mira, no te preocupes, cuando tú ves la multitud, uno de los de la multitud es, pero ¿cómo lo identificaré? ¿Quién es el que nos va a salvar? Al que tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y Juan lo dice ahí, el que me envió a bautizar con agua me dijo. Así que, en últimas, el bautismo es una orden de Dios, queridos amigos. No es una orden de la iglesia adventista, no es del predicador, no es del pastor, ni de Pedro, ni siquiera de Juan el Bautista, ni siquiera de Jesucristo. El Padre determinó que sí fuera. Jesús fue bautizado, ¿sí o no? Y ese bautismo de Jesús fue bien raro. Es una de las pocas personas que queriendo bautizarse, el que lo iba a bautizar no quería bautizarlo. Miren eso. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3, encontramos a Jesús que él mismo viene a bautizarse. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán,
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. ¿Qué tal eso? Jesús quiere bautizarse y Juan, no, tú no te puedes bautizar. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Insistió: deja, Juan, es necesario. Y Jesús utilizó la palabra necesario, significa tengo que hacerlo. Y ahorita van a ver por qué dijo tengo que hacerlo. ¿Qué recibimos con el bautismo? ¿Qué recibimos? El perdón de los pecados. ¿Jesús, cierto que Jesús tenía pecados? ¿Jesús tenía pecados? ¿Jesús necesitaba el bautismo, sí o no? No, porque el bautismo para perdón de los pecados. Él no necesitaba eso porque él no tiene pecado. Fue probado en todo, pero sin pecado. La pregunta es, si Jesús, que no tenía pecados, insistió, deja, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Si Jesús, que no tiene pecado, insistió en ser bautizado y se bautizó, ¿tú te imaginas si nosotros necesitamos el bautismo? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitaremos nosotros mucho más el bautismo? Amén. Nosotros lo necesitamos mucho más. Lo que sigue ahora es que antes de Juan el Bautista ya había bautismo en la Biblia. ¿Sí sabían eso? Antes de Juan el Bautista ya había bautismo en la Biblia. ¿Sí saben dónde? Abran conmigo sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué episodio de la Biblia se está refiriendo Pablo? ¿Ah? El pueblo de Israel pasando ¿por dónde? El mar Rojo. ¿Está bien? Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? ¿Qué palabra tienen en sus Biblias? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Queridos amigos, ¿en qué libro de la Biblia está el episodio al que se refiere Pablo de que todo el pueblo fue bautizado por Moisés en la nube y en el mar? ¿En qué libro de la Biblia está eso? En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y ya aparece que hubo bautismos. Porque, queridos amigos, el bautismo hace parte del plan de salvación desde los inicios. Porque el plan de salvación solo es uno. Miren esto. Vamos a ver cómo fue eso. Vámonos al libro de Éxodo, a ver rápidamente cómo fue eso que hubo bautismo allá en el Mar Rojo, según lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Entonces leemos aquí en Éxodo capítulo 3. Cuando el pueblo de Israel, aquí en esta parte de la Biblia, vamos a explicar 4 palabritas que no han podido ser organizadas por muchas personas que estudian la Biblia. Y esas 4 palabritas que hacen parte del plan de salvación: fe, obras, gracia, ley. Esas 4 palabras, todas intervienen en el plan de salvación, pero lo que muchas personas opinan: hoy somos salvos por la fe, no por obras. Pues estamos bajo la gracia, no por la ley. Así que la explicación es: 2 quedan anulados y 2 quedan vigentes. Ya no ley ni nada de obras. Somos salvos por la gracia y por la fe. Creen en el Señor Jesucristo y ya, punto, con eso es suficiente. Y de los 4 términos se anulan 2 y los otros 2 quedan. Eso es lo que algunas personas piensan. Pero vamos a ver en este pasaje de Éxodo que así no es.
Y vamos a ver si los 4 términos siguen vigentes. Ya pudimos ver en los temas anteriores de que la Biblia utiliza la palabra ley con ¿cuántos significados? 4 significados diferentes. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto, 430 años ha vivido en Egipto y de eso una buena parte ya eran esclavos. La generación que está viva vivían en una ciudad llamada Ramesés y los israelitas eran esclavos. Esclavo significa propiedad de alguien. Ese alguien podía mandar, venderlo, canjearlo por una vaca, por un ternero. Era un electrodoméstico el esclavo, era una propiedad de esa persona. En la antigüedad, los esclavos solo podían quedar libres si se cumplía una de 2 condiciones. La primera, si el amo o dueño de los esclavos le daba carta de libertad. Si le daba un documento donde decía yo, fulano de tal, dueño legítimo de fulano de tal, yo determino que él sea un hombre libre de ahora en adelante, firmaba y sellaba y le daba el documento y con esa carta de libertad, él ya no era más esclavo y era un hombre libre. Así que con carta de libertad. Y la segunda manera como podía ser libre un esclavo era que el amo se muriera. Se muriera. Pero entonces si el amo moría, los esclavos eran libres. El pueblo de Israel vive en Egipto en calidad de ¿qué? De esclavos. Era una vida triste o feliz. Ahora bien, cuando Dios decide salvar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, que es el amo, el dueño de los esclavos, yo creo que ustedes miren por qué Dios o qué vio Dios en ellos que dijo, los voy a salvar. Hombre, esta gente se está como portando bien, están guardando el sábado, están haciendo el culto diario, eso el folleto de la lección se la estudian todos los días, están haciendo el año bíblico, no, están súper consagradísimos, los voy a salvar. ¿Qué vio Dios en su pueblo que decidió salvarlo? Miren en Éxodo 3, versículo 7 y 8. Éxodo 3, 7 y 8 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Vio que se estaban portando bien, que estaban consagrados? ¿Eso es lo que Dios vio? No. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. Así que Dios está viendo aflicción y clamor. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos, para llevarlos a una tierra ancha y buena donde fluye leche y miel. Dios quiere llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Qué ve Dios en ellos? No vio guardar la ley, no vio guardar los mandamientos, no vio ni siquiera que lo estaban adorando a Él. Dios se conmovió porque vio en ellos ¿qué? Aflicción, angustia, dolor, ¿cierto? Eso es lo que Dios vio. Y Dios de todas maneras decide salvarlo. ¿Se merecían la salvación? ¿Se la merecían? ¿Estaban portándose bien los israelitas? No se estaban portando bien. Entonces, cuando recibimos algo, no porque nos estemos portando bien, sino por amor desinteresado, ¿cómo se llama eso? Somos salvos ¿por qué? ¿Cuál sería el primer término aquí? Gracia. Así que la gracia es el término número 1 del plan de salvación, la gracia. Y aquí son salvos ellos por gracia. No por obras, no estaban haciendo nada como para merecerse la salvación. Dios solo dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He conocido sus angustias, pobrecitos, cómo sufren. Voy a librarlos. Así que son salvos por gracia. Ahora bien, Dios decide descender en persona a rescatar a su pueblo. Y le manda una razón, viejo amo Faraón, deja ir a mi pueblo, son mis hijos, suéltalos. Faraón dijo, no se van. Ahora Dios emplea la fuerza. Y Dios mandó castigos terribles a Egipto. Les volvió el Nilo sangre. Y Faraón dijo, no se van. Les sacó ranas por todos lados. Y Faraón dijo, no se van. La tierra se las volvió piojos. Y Faraón dijo, no se van. Les mandó langostas, granizo, tinieblas, llagas y úlceras. Y Faraón dijo, no se van. Y todo lo que les mandó, las plagas que les mandó, todo el tiempo Faraón dijo, no se van. Y Egipto quedó destruido, las cosechas destruidas. Y Faraón decía, pero no se van.
¿Qué fue lo que logró la liberación? El último castigo. Algunas veces pensamos que lo que logró la liberación fue la muerte de los primogénitos. No, no fue la muerte de los primogénitos. Si ustedes miran en Éxodo 11, el último acto de Dios para liberar a su pueblo, Éxodo 11, 4 y 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto. Todo primogénito se va a morir. Y dice, desde el hijo de Faraón que se sienta en su trono. Pregunto, ¿el hijo de Faraón era un egipcio o un hebreo? Era un egipcio. Así que desde el hijo de Faraón, un egipcio que se sienta en el trono, hasta el hijo de la sierva que está atrás del molino. ¿Quiénes eran siervos en Egipto? Los hebreos. Así que la sentencia de muerte de los primogénitos ¿es solo para los egipcios o es para todo el mundo? La sentencia es total. Todo primogénito se va a morir, desde los egipcios hasta los hebreos. Los israelitas: Señor, nosotros somos tu pueblo. Padre, ¿cómo vas a matar a nuestros niños, Señor? No, ¿cómo así que? Entonces en el capítulo 12 Dios le dice: ok, Moisés, dígale al pueblo que hay una manera que sus primogénitos no se mueran. ¿Cuál? Y en Éxodo 12, versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaréis la sangre y la pondréis en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad entre vosotros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que todos los primogénitos van a morir, pero Dios le dice al pueblo: maten un cordero, se tienen que comer el cordero asado en la casa donde van a estar reunidos, no salga nadie de la casa, toman la sangre. Yo voy a ir por la noche por toda la tierra de Egipto. Donde vea la sangre, no entro. Pero donde no vea la sangre, entro. Él no va a llegar. Buenas noches. Perdón, ¿aquí son egipcios o hebreos? No, somos egipcios. Ah, ¿con qué egipcios? Tome. Y lo mataba. No. Sí, aquí son egipcios o hebreos. Somos hebreos, hijos de Abraham. Ah, bueno, disculpen, sigan cenando. Y entonces, si eran egipcios, los mataba. No. Él no mira si son egipcios o hebreos. Él dice: ¿está la sangre del cordero? No los mato. ¿No está la sangre del cordero? Los mato. No sé quién estará allá adentro. La sangre era la garantía. Y dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 29 y 30. El 30: y se levantó aquella noche Faraón y todos los siervos de Faraón y los egipcios, y hubo gran clamor en todo Egipto, porque no hubo casa donde no hubiese un muerto. Pregunta si ya entendimos. En las casas donde no había la sangre en el dintel y en los postes, donde no había la sangre, ¿hubo muerto en esa casa? ¿Sí o no? Sí. En cambio, en la casa donde estaba la sangre en los postes y en el dintel, ¿hubo muerto? También. ¿De quién era la sangre? ¿Quién se murió en esa casa donde estaba la sangre en la puerta? ¿Quién se murió allá adentro? El cordero. Ay, qué pequeño detalle. El cordero representa a Cristo. O sea, la sentencia de muerte no se detiene, se ejecuta igual. El plan de salvación consiste no en detener la sentencia de muerte, sino que cuando la sentencia viene, el que quitó el primogénito y se puso el cordero, y el cordero fue el que murió. Y cuando el cordero muere, dijo Faraón: váyanse. Queridos amigos, lo que nos da libertad a nosotros es cuando el cordero muere. Muere el cordero. Y el pueblo de Israel aceptó el cordero, y como lo aceptó, Faraón dijo: váyanse, y son libres.
Y el pueblo de Israel se alistó al día siguiente. Vámonos, Moisés, somos libres al fin, qué bueno. Se alistaron las 12 tribus, sus estandartes. Y el pueblo sabía que la tierra prometida quedaba para allá. Así. Esta era la ruta que había que seguir para la tierra prometida. Y se alistaron mirando hacia el este. Y Moisés allá en la cola del campamento. Moisés, ponte adelante para que todos te vean y te sigamos. Y Moisés allá atrás en la última tribu. No, den media vuelta. Es para el otro lado. No, Moisés, la tierra prometida queda para allá. Sí, yo sé, pero es que ven esa nube que está ahí adelante, que va andando. Él nos va a guiar, es Dios, es el ángel de Jehová, Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo me voy con la nube. Y Moisés comenzó a caminar en otra dirección. Y las tribus, pues vámonos con Moisés. Así que se fueron detrás, pero estaban yendo en una dirección. Aunque la tierra prometida quedaba para allá, el camino lo marcó hacia el sur. Y los trajo y los hizo acampar frente al mar Rojo. Y ellos iban caminando diciendo, oye, pero ¿para dónde vamos? La tierra prometida queda para allá. Yo no sé, pero el Señor nos está llevando para el otro lado. La ruta de la salvación no la marcas tú. ¿La marca quién? Dios. Y aunque ellos creían que era para allá, hay camino que al hombre parece que derecho, pero por ahí no es. Dios es el que sabe por dónde es. Y acamparon aquí. Ahora, el pueblo ya estaba libre, pero legalmente seguían siendo esclavos. ¿Por qué? Porque la única manera que un esclavo deja de ser esclavo es dos maneras: que el amo le dé carta de libertad. ¿Faraón le había dado carta de libertad a los hebreos? No. Así que aunque están libres por acá, legalmente seguían siendo esclavos. Seguían teniendo un dueño. La otra manera es que el amo se muriera. Y ellos acampan aquí. Después de la muerte del cordero, ellos salen para acá y acampan aquí, y eso lo sabemos. Y estando ahí, Faraón se levantó, dijo, ¿qué hemos hecho? Vamos tras ellos. Alistó su caballería, 600 carros, afilaron las espadas, vamos a matarlos a todos. Y vienen en persecución contra los esclavos, no quieren dejarlos ir. El viejo amo, el dueño, no quiere dejarlos ir. Esto está representando que Dios nos libra de la esclavitud del pecado y nos quiere dar la salvación. Ahora, ellos eran esclavos de Faraón. ¿De quién somos esclavos nosotros? ¿O de quién éramos esclavos nosotros? ¿De quién? De Satanás. Yo quiero que miren en sus Biblias, en el libro de Ezequiel capítulo 29. Ezequiel 29, y ustedes van a ver allí a quién representa en este pasaje el Faraón. ¿A quién lo representa? Ezequiel 29, versículos 2 y 3. Ezequiel 29, 2 y 3 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Y habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. ¿Cómo está llamando en Ezequiel a Faraón? El gran dragón. ¿Por qué? Porque este episodio del Mar Rojo es una parábola también para mostrar en las generaciones futuras cómo Dios nos salva. Ellos huían de Faraón, los pecadores huimos de Satanás, el gran dragón. Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dice, mío es el Nilo. Pues yo lo hice. Más mentiroso. ¿Él hizo el Nilo? No, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Él no hizo el Nilo lo hizo Dios. Pero él le dice a la gente, yo lo hice. Y es mentiroso y padre de mentira. Ok, así que aquí tenemos la historia de Israel, pero es la historia nuestra. Nosotros huimos ¿de quién? Del gran dragón. Y llegamos a las aguas. ¿Qué representan las aguas? ¿Qué fue lo que dijo Pablo que pasaría aquí? Todos en Moisés serían ¿qué? Bautizados. Y vamos a ver si eso sucedió. Cuando están allí, ¿y ahora qué hacemos? Faraón los viene a matar. Faraón se pone furioso cuando ellos llegan al mar. El gran dragón se pone furioso cuando te ve contemplar la posibilidad de ir a las aguas bautismales. Y cuando Satanás sabe que tú vas a bajar a las aguas bautismales, busca la manera de impedirlo. ¿Y qué está haciendo Faraón aquí? Trata de impedir que lleguen al mar. Y estando en esas, Dios hace el milagro y dice, Moisés, extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Y el mar se abre en dos. Y entra el pueblo de Israel y llegan al otro lado. Entraron los esclavos por las aguas. ¿Qué había dicho Pablo? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero ¿quién entró también a las aguas? ¿Quién entró también?
Faraón. Así que Faraón entra más atrás, pero solo llega hasta la mitad. No logra llegar al otro lado. Y Dios le dice: Moisés, extienda su vara sobre el mar. Y las aguas se hacen esto. Y se vuelve a cerrar el mar. ¿Y a quién sepultó? A Faraón. Se murió el amo. ¿Y qué pasaba con los esclavos cuando el amo moría? ¿Quedan cómo? Legalmente ya no son más esclavos. Entró un pueblo esclavo, salió un pueblo libre. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos hermanos, en las aguas bautismales, Satanás pierde todo derecho legal sobre ti y sobre mí. Por eso es tan importante este paso. Por eso Jesús le dijo: Juan, no me impidas. Deja, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Yo no quiero que en el juicio Satanás diga: Jesús es mío porque no se bautizó. No, no le voy a dar esa oportunidad. Yo también me voy a bautizar. Y pasó, no lo necesitaba, pero pasó por el bautismo. Y Faraón muere. Legalmente perdió el derecho sobre los esclavos. Ahora es un pueblo libre. Y cuando están de este lado, cantar. Moisés tuvo un especial. Cantó el cántico de Moisés y hubo gozo. ¿Y sabe por qué hubo gozo? Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después del bautismo hay mucho gozo. Y el pueblo está y dice: ay, Moisés, ya entendimos, Moisés. Claro, mano, es que usted no nos decía, nosotros íbamos marchando, oye, para el otro lado. Bueno, pero hubiéramos sabido a qué nos traía Dios aquí al Mar Rojo. Bueno, listo, ok, Moisés, ahora sí, vámonos para la tierra prometida. Y el pueblo se encamina y tratan de marchar para la tierra prometida. Y otra vez Moisés, allá en la cola del campamento: media vuelta, es para el otro lado. Moisés, dile a la nube que Canaán queda para el otro lado. Yo no sé ustedes, pero yo me voy con la nube. Y ahora la nube encaminó el pueblo, en vez de ir a la tierra prometida, los llevó hacia el sur otra vez, más al sur cada vez. La ruta la marca Dios, no nosotros. Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Él sabe por qué nos dice por allá. Y cuando los trajo al sur, ¿los trajo a dónde? A una montaña que se llama ¿cómo? Sinaí. ¿Y qué les dio allí? Las tablas de la ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el monte Sinaí. Ahora una cosita. En Egipto, siendo ellos aún esclavos, el Cordero murió por ellos, ¿sí o no? Romanos 5, 8 me parece, o 8, 5 dice: Dios muestra su amor, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por el pueblo de Israel, que siendo aún esclavos, el Cordero murió por ellos y les dio la libertad. Aceptaron la muerte del Cordero y fueron bautizados. ¿Fueron qué? Salvos. El que creyere en el Cordero y es bautizado, es salvo, libre. ¿Se dan cuenta la ruta? ¿Por qué Dios la marca así? El que creyere y fuere bautizado es salvo. Pero el que no creyere, no creyó en el Cordero, no mató el Cordero, no hubo sangre en la puerta, es condenado. El ángel entró y lo mató. Pero el que creyó en el Cordero fue salvo, no murió, el Cordero murió por él. Y eso lo llevó al siguiente paso, el bautismo. El que creyere y fuere bautizado es salvo. Ahora estos 4 términos. La salvación es por gracia, tenemos la primera. ¿Cuál será el que va aquí? En el momento del bautismo, el paso del Mar Rojo. Busquen conmigo el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Mire qué pasa en el Mar Rojo. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué fue que ellos entraron en el Mar Rojo? ¿Por la qué? Por la fe. Aquí, así que aquí es gracia. ¿Y en el Mar Rojo qué es? Fe. Fe. Así que el número 1 es la gracia, el segundo es la fe. Segundo, tienen un orden. Somos salvos por gracia y somos bautizados por fe. Y vamos apenas por ese punto del plan de salvación. Ahora bien, el que creyere en el Cordero, aquí se cumple la muerte del Cordero, pero en el Mar Rojo se cumple el bautismo. ¿Está bien? Terminan acá, van al Sinaí, Dios les instruye y les orienta.
¿Qué palabrita de las que quedan allá va aquí? Ley. Entonces la ley es la número 3. ¿Por qué Dios les da la ley ahora? Antes de llevarlo a morar a la tierra prometida, dice, un momentito, antes de que se me vayan allá a vivir en esa tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, tengo que darles un curso intensivo de vida cristiana. Porque ustedes nacieron en Egipto, esclavos, por lo tanto su estilo de vida es egipcio, la música que les gusta es la música egipcia, la comida que les gusta es la comida egipcia, las costumbres son egipcias, celebran las fiestas egipcias, mejor dicho, paganismo. Entonces yo necesito, antes, los estoy haciendo libres, pero antes de llevarlos a donde van a vivir bien rico, tengo que darles un curso intensivo de vida cristiana. Y es lo que nos dice el libro de Levítico 18, 3 y 4. Levítico 18, 3 y 4. ¿Voy muy rápido? ¿Estamos aquí? Levítico 18, 3 y 4 dice el Señor: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios los va a sacar de una tierra pagana para llevarlos a otra tierra pagana. ¿Cómo va a ser el modo de vida de ellos? Entonces Dios le dice, ok, yo los saco de la vida pagana de Egipto, los traigo aquí, les enseño la vida cristiana y ahora sí los llevo acá para que no se les peguen las malas costumbres de los cananeos y vivan diferente a ellos. Ustedes no van a vivir ni como acá ni como acá. Por eso les da la ley. Y le da una cantidad de leyes, le da leyes sanitarias, que cuando la mujer salga en embarazo, que cuando la menstruación, que no vea la desnudez de la mamá, todo eso eran inmoralidades que vivían en el paganismo antes. Ahora no, ahora hay que vivir mejor, la mujer no vestirá ropa de hombre, el hombre no vestirá ropa de mujer, refiriéndose. Entonces les está enseñando una cantidad de cosas, un modo de vivir diferente. Pero además aquí en el monte Sinaí, antes de partir, el Señor le dice a Moisés en Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Y Dios le pide a Moisés que le hagan un santuario, que es una casita, una carpita, donde le hacen a Dios allí el altar de sacrificio, la fuente de agua y el tabernáculo. Y la nube comienza a posarse sobre el tabernáculo, la presencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios le dice eso? Bueno, porque cada vez que el pueblo de Israel venía por el desierto y acampaban, todos tenían su carpita. Todos armaban, las 12 tribus armaban sus carpitas y todos tenían su casita. Y en la noche, hasta mañana Aarón, hasta mañana María, hasta mañana Moisés, hasta mañana Caleb, chao Josué, que duermas. Y todos en su casita. ¿Quién era el único que no tenía casita? Dios allí toda la noche, la columna de fuego, mirando a su pueblo, durmiendo tranquilo, pero él no tenía casa. Entonces le dice, ¿sabe qué? Me voy a mudar con ustedes, Moisés, hágame una casita, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Entonces le hacen la casita. Y de ahí en adelante, cada vez que el pueblo acampaba y armaban las carpitas de ellos, le armaban la carpa de Dios y la nube se ponía allí y Dios también tenía su casita. Se mudó con ellos. Ahora bien, de aquí en adelante, cada vez que el pueblo, ahora sí, vámonos para la tierra prometida, y ahora el pueblo viene y ahora sí entra a la tierra prometida. ¿Qué espera Dios de estos 4 términos? ¿Cuál espera Dios que el pueblo de Israel comience a vivir de aquí para acá? ¿Cuál? ¿Cuál falta? ¿Qué espera Dios después que el pueblo aprendió la ley, el modo de vivir, las enseñanzas, las ordenanzas? ¿Qué espera Dios que ellos hagan con eso? Que las pongan por obras. Así que de aquí en adelante vienen ahora sí las obras. Así que somos salvos por gracia, somos bautizados por la fe, recibimos la ley y ahora Dios espera obras. No somos salvos porque guardemos los mandamientos, fuimos salvos por gracia porque el Cordero murió por nosotros. Es falso que los adventistas creemos que por guardar el sábado nos vamos a salvar. Eso es falso. Nosotros creemos en esto. Y ahora tenemos los 4 términos. El número 4 es obras. Ningún término se anula, ocupan un lugar en orden en el plan de salvación. ¿Eso está claro? Bueno, mis amigos, tengo poco tiempo para terminar. En este proceso que ustedes ven aquí de este mapa, en la ruta que lleva al cielo, pasa por el agua definitivamente. Es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que Jesús ordenó antes de irse al cielo en Mateo 28, 19 y 20? ¿Se lo saben de memoria? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieren ver a Mateo 28, 19 y 20 aquí? Mírenlo. Moisés, vaya a Egipto. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que sigue a otro. Moisés, haz que te sigan. ¿El pueblo siguió a Moisés? Sí. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué viene después? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, se mudó con ellos todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. El plan de salvación de Éxodo, de Génesis, de Juan, de Apocalipsis es el mismo. Dios no lo cambia, es el mismo. ¿Y la ruta pasa por dónde? Por el agua. Es en las aguas bautismales donde Satanás pierde todo derecho sobre nosotros. En primera de Pedro 2, 21, termino con esto, el apóstol Pedro dice que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora miren esto. Este es el santuario. Lo voy a dibujar en azul. El tabernáculo estaba acá, donde Dios moraba. Aquí estaba la fuente de agua. Y aquí estaba el altar de sacrificios, donde moría ¿quiénes? Los corderos. ¿Está bien? Donde el cordero moría, aquí se derrama su sangre. Aquí se derrama su sangre. La sangre del cordero es derramada allí. Y después del altar de sacrificio donde el cordero moría, en el tabernáculo, en el santuario, lo que venía era la fuente ¿de qué? De agua. Así que la sangre, el agua y allá. ¿Qué se manifestaba al fondo? Allá al fondo, lo más al fondo del santuario, ¿qué era lo que había? El arca. ¿Y qué se manifestaba encima del arca en medio de los querubines? La presencia de Dios. Allá está la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Está claro? Ahora bien, ese es el santuario. Yo estoy aquí, soy un pecador, estoy en el mundo, lejos de Dios estoy. Si yo quiero volver a Dios y quiero entregarle mi vida a Dios y Dios está allá, el camino es hacia allá. Lo primero que tú encuentras en tu camino, si quieres volver a Dios para ser salvo, es el altar de sacrificios. Porque lo primero que todo cristiano debe aceptar es que la muerte de ¿quién? De Cristo por nuestros pecados, que está representado en el altar de holocausto, ¿sí o no? Ahora bien, yo estoy en el mundo en pecado y Marcos 16, 16 dice, el que creyere, ¿en qué? En el Cordero, en la muerte del Cordero. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. ¿Está claro ahí la ruta? Pasa por el agua la ruta. Había una fuente de agua después del altar de sacrificio. ¿Qué quería decir esa agüita allí? Que para ir a Dios hay que pasar por la cruz y por el agua. El que creyere fuera bautizado es salvo. El que creyere, el cordero muere y el agüita es bautizado, es salvo y va a la tierra prometida. Amén. Pero la pregunta es, si primera de Pedro 2:21 dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿por qué Jesús cumplió ese proceso al revés? Yo primero acepto la cruz de Cristo y su sangre derramada, primero acepto eso, luego me bautizo y luego soy salvo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús primero? Jesús vino a la tierra, se bautizó y 3 años y medio después fue a la cruz y murió. Dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿por qué lo hizo al revés? Alguien me dijo una vez, no, Alberto, es que como Él iba a morir en la cruz, Él no iba a tener tiempo después para bautizarse, entonces se adelantó. No, pero es que Él resucitó al tercer día. ¿Y cuántos días duró aquí en la tierra? 40 días. Jesús pudo, ya resucitado, ir al Jordán, se bautizó, va al Monte de los Olivos y se va. Y quedaría que Jesús va a la cruz, muere por nosotros, se bautiza y se devuelve para donde el Padre. Y nos marcó el camino para que sigamos sus pisadas. Pero aunque la Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, Él lo hizo al revés. ¿Por qué lo hizo al revés Jesús? Por lo siguiente.
Yo estoy en el mundo lejos de Dios, y mi camino para yo volver a Dios es la cruz. El que creyere, el bautismo, fuere bautizado, será salvo. Pero ¿de dónde venía Jesús? ¿Dónde estaba Jesús antes, queridos amigos? ¿Dónde? Jesús estaba en el cielo junto al Padre, y Él dejó ese lugar junto a su Padre para venir a este mundo, para buscarte a ti. Amén. Ahora, viniendo del cielo para acá, ¿qué encuentra primero Jesús? ¿Qué encuentra primero? Entonces se bautizó, y después que se bautizó, vino a la cruz para dar su vida por ti, y ahí te está esperando para que tú lo busques a Él, para llevarte de regreso. Queridos amigos, sea de venida o sea de ida, la ruta pasa ¿por dónde? Por el agua. Hay mucho más que decir, pero el tiempo está terminado. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le dirían en esta noche: Señor Jesús, si ese bautisterio ahora mismo tuviera agua, Señor, si ahora mismo estuviera lleno, Padre, yo me bautizaría ya? No te vas a bautizar hoy. No, hoy no hay bautismo definitivamente. Pero la pregunta es de decisión. De decisión. ¿Cuántos le dirían: Señor, si ese bautisterio tuviera agua ahora mismo, yo me bautizara ya? Esto no hay que pensarlo más. Colóquense de pie los que creen eso. Bendito y amado Padre, gracias porque tú nos dejaste ejemplo. Aún nos dejaste el ejemplo de la necesidad de ser bautizados. Y en esta noche, oh Señor, este grupo lindo de hijos tuyos, viendo esa necesidad tan grande de llegar al cielo, han entendido que esa ruta debe pasar por el bautismo. Y ellos hoy, Padre, han decidido prepararse para un bautismo no muy lejano. Gracias porque muchos de ellos ya han decidido hacerlo pronto. Algunos el sábado, aquí en la iglesia, otros el domingo en el río, pero ya han tomado esa decisión y nada les va a cambiar. Pero Señor, otros están todavía indecisos. Oro por ellos, Señor, para que no les des paz en su corazón hasta tanto ellos hayan pasado por el bautismo para poder llegar también al cielo. Gracias por atender nuestras súplicas, Señor. Quédate con nosotros estos minuticos que vamos a estar aquí en esta charla. Y a los que ya salen, Señor, permite que puedan salir también con tu bendición. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén.